Debemos hacer el bien a los demás tan natural como un caballo corre, una abeja hace miel o una viña da uvas. Marco Aurelio. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizados por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nos acompaña su servidor, Ricardo Buengi Barrón. A nombre del comité organizador de este congreso, es un placer acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel llamado Gobierno y TIC, los especialistas son los siguientes. Como moderadora tenemos a la doctora Luz María Castañeda de León, es doctora en Ciencias de la Administración, maestra en Ingeniería en Computación, maestra en Tecnología de la Información y Comunicación e ingeniera en Computación. Es académica de tiempo completo y jefa del Departamento de Ingeniería, Análisis y Organización de la Coordinación de Planeación y Evaluación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Además de ser parte del claustro tutoral del programa de posgrado en Ciencias de la Administración, sus intereses en los últimos años se han dirigido a temas de gobierno de TIC, transformación digital y gestión de la innovación tecnológica a través de las colaboraciones en redes académicas como ANUYES, TIC, MetaRed y AMIAC, entre otras. Participa como autora en las publicaciones del Estado de las TIC en la UNAM y de la Institución de Educación Superior de México, Latinoamérica e Iberoamérica. También contamos con la presencia del especialista Omar Cepeda López, ingeniero en computación y maestro en administración por la UNAM, miembro del EDP, Enterprise Development Program, MIT, Massachusetts Institute of Technology, certificación en evaluación de programas sociales por el MIT, directivo en temas de TI, cultura en sectores financieros, sociales y gubernamentales. Actualmente asesor de la Dirección de Construcción de Obras Públicas. También nos acompaña Javier Gámez García, es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una maestría en Tecnología de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y una certificación profesional en Transformación Digital por el MIT. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de tecnologías de información y operación en el sector bancario. Ha ocupado diversos puestos directivos como directivo de operación, directivo en sistemas de información, gerencial y director de sistemas en Consobanco. Ha estado a cargo de innumerables proyectos en las áreas de procesos, desarrollos de aplicaciones, arquitectura y gobierno de TIC, infraestructura y ciberseguridad. Le cedo la palabra a la especialista. Gracias. Yo voy a leer la semblanza de la doctora Alejandra Herrera Mendoza, que es académica, emprendedora, consultora y asesora de empresas, instituciones de educación superior y centro de investigaciones en temas de gestión de la innovación tecnológica, transferencia tecnológica, propiedad intelectual, emprendimiento en base tecnológica, vinculación universidad-sector externo, contratos tecnológicos. Es académica de tiempo completo, coordinadora del programa de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, miembro del núcleo académico del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Ibero, y del claustro tutores del doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM. Doctora en Ciencias de la Administración y maestra en Administración de Organizaciones con mención honorífica por la UNAM, licenciada en Derecho por la UNAM, maestría en Ciencias Económicas, Comercio Internacional con primer lugar en calificación y licenciada en Ciencias de la Informática, Instituto Politécnico Nacional, directora de incubadoras y parques tecnológicos de la UNAM del 2008 al 2012, emprendedora en diversos proyectos relacionados con la industria de la consultoría, tecnologías de la información, construcción, alimentos, autopartes, pecuaria, colaboradora en organizaciones relacionadas con la educación, el sector financiero, consultoría en ciencias automatizadas y de negocio, asesora en distintos ámbitos,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de diversas asociaciones y consejos académicos, evaluadora de proyectos y reconocimientos, árbitro de revistas especializadas, ponente, investigadora, docente y becaria de programas en temas de innovación, economía y administración en México y otros países. Ha dirigido 7 tesis de doctorado, 43 de maestría y 3 de especialidad. Coautora de 14 libros, artículos de prensa digital y reportes técnicos publicados en México, Polonia, España y otros a través de editoriales UNAM, Plaza y Valdés, Biblio, IQ y CFE, etcétera. Pues hoy nos sentimos honrados, ¿no? Por tener en este caso al maestro Javier, al maestro Omar y por supuesto a la doctora Alejandra Herrera. Bienvenidos, les agradecemos estar en el tercer Congreso Internacional de Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales con el tema ético en la toma de decisiones. Creo que el panel va a ser nutrido y sin más, quisiéramos empezar la intervención de ustedes con una primera ronda, si les parece, planteada desde la perspectiva de la ética en la toma de decisiones. Y en ese sentido, nos gustaría que nos pudieran dar su perspectiva y experiencia respecto a qué se entiende que es la ética en la toma de decisiones de TIC. ¿Quién quisiera iniciar su participación, por favor? Pues Adelante. si quieres inicio yo, Luz. Mira, creo que el tema de la ética en las tecnologías de información no está separada de la ética en lo general, ¿no? Hablar de ética implica que vas a actuar de manera responsable conforme a tus principios y los valores morales, ¿no? Se refiere a que cuando tomas decisiones, ¿no? Te comportas de manera moral hacia ti mismo y hacia los demás, y los principios y los valores morales son universales, ¿no? Desde mi punto de vista, se trata de actuar de manera íntegra, considerada, justa y respetuosa, ¿no? En todas las decisiones que afectan a tus colegas, ¿no? A los proveedores, hablando de proyectos, a los clientes, hablando del sector privado y a la empresa, ¿no? Entonces, la ética creo que es un comportamiento que todos los profesionistas debemos de seguir y que de hecho todas las personas debieran seguir, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Javier. Por favor, ¿quién quisiera continuar con su intervención? Si quieres, continúo yo, ¿sí? Ok, sí. Sí, como yo concuerdo con Javier, ¿no? La ética está asociada a lo humano, a la cultura y nuestra manera de ver la realidad. Y esto, hablando en manera lo más sencillo posible, es cómo es que definimos lo que es correcto y cómo somos capaces de poner límites a nuestro quehacer para no traspasar leyes, derechos y libertades de las personas, ¿no? Ahora, en el mundo de la tecnología existen muchos elementos que sí yo siento que debemos de cuidar, en especial con todo el fortalecimiento del cómputo en la nube y la posibilidad de acceder a información de millones de personas y afectar a millones de personas. Yo creo que en estas decisiones de la TIC tenemos que irlo moldeando, o sea, no podemos dejarlo a la interpretación, porque como ya hablamos de que es de lo humano, pues podemos hablar de culturas y cada cultura puede entender algo, aún en un país como México que tiene más de 50 culturas prehispánicas vivas, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en un marco formativo con un área de cumplimiento, siento lo que le denominan el compliance, con órganos de control interno. Estos órganos de control interno y el compliance, junto con la empresa, pues emitir políticas y normas, como son el código de ética y el comportamiento de los negocios. Y en específico en TI, yo veo la necesidad, y lo he tenido en las empresas que he trabajado, una área de auditoría informática, pues que es la que revisa que el código y las cosas que pues, el resto de la gente no vemos, ¿no? Y que necesitamos garantizar que se hacen acorde con las normas establecidas. Ahora, si hablamos de proyectos sociales o de empresas que no tienen mucho presupuesto, por supuesto que ellos no van a tener el dinero para hacer todo esto que estamos platicando, ¿no? Pero sí tienen la mente del emprendedor.
Y aquí yo quiero citar a Howard Gardner, que habla de la mente ética y la suma a su visión de las mentes del futuro. Y yo creo que esta mente ética del emprendedor, que es la cabeza del proyecto, es el que tiene que saber cómo poner esos límites y saber tomar las decisiones para que no puedan someterse y perder la credibilidad en el tiempo, que en el mundo de los negocios pues es fundamental, ¿no? Pues yo creo que sí es importante por lo que traemos aquí y nosotros mismos comenzar a tomar decisiones en el camino, que además es progreso, ¿eh? La ética en los negocios es prosperidad. Sí. Muchísimas gracias, Omar. Pues empieza a ser nutrido el tema. Por favor, doctora Alejandra, usted quería añadir al respecto. Sí, así es, Luz, gracias. Bueno, sí, yo concuerdo con los colegas. Me parece que el tema es extenso, pero puede ser tan particular como se conciba la ética en cada comunidad, ¿no? Sin embargo, hay reglas básicas de conducta que pues están limitadas incluso por normas y por leyes y que son necesarias definitivamente para tratar de garantizar la armonía, ¿no? En la convivencia social y en el desarrollo de los negocios y de las organizaciones. En este sentido, me parece que dentro del ámbito de las tecnologías de información, pues hay un elemento que hace digamos, la diferencia o la identificación de esta diferenciación, y es que a través de las TICs los errores éticos impactan de manera rapidísima, ¿no? O sea, es un tema de velocidad. Y en todo caso, desde luego, la ética no solamente se tiene que trabajar desde su concepto más básico en la escuela, es decir, no es nada más una formación desde las instituciones, sino que es una formación desde la familia. Y en ese sentido, las personas, cuando nos enfrentamos a situaciones en donde hay que tomar una decisión, en donde probablemente la decisión vaya en contra de la organización o vaya en contra de un grupo que tiene pues un alcance mayor al mío, ¿verdad? Y que sin embargo hacer exactamente lo contrario podría beneficiarme, pues entonces estoy entrando en el momento en que esos valores éticos y la moral entendida como los valores éticos deseables, ¿no? Se tendría que estar por delante. Sin embargo, ahí es en donde entra el marco legal para tratar de contener aquellos impulsos o aquellas diferencias en esta estimación de valores en donde pues tratemos de evitar el mayor impacto posible. Evidentemente no se logra del todo porque de otra manera pues no habría personas en problemas legales, ¿no? Las instituciones de pronto no estarían en conflicto en las universidades o en estas grandes empresas de casos muy conocidos y documentados en donde la transparencia ha sido un tema, ¿no? La tergiversación de datos, el ocultamiento, etcétera. Entonces, me parece que el gran impacto a través de las TICs pues tiene que ver sobre todo con la velocidad y con el alcance que tienen las tecnologías de información para llegar a las personas. Sí, creo que muy interesante la claridad con la que nos han ido dando en el tema. Y no sé si alguien quisiera en esta misma línea complementar algún otro detalle, comentario de lo que se abordó. Sí, si quieres, si me lo permiten los compañeros, no sé si tenga alguien más algún comentario. Mira, en mi experiencia, la parte de lo ético, y si quiero reforzarlo para los estudiantes, para las nuevas generaciones, es no lo duden. O sea, yo tuve la oportunidad de vivir el sector financiero previo a la internacionalización, o sea, antes de la crisis del 94, y créanme que, digo, hay que ser honestos. O sea, el tema ético estaba muy descuidado, ¿no? O sea, los directivos hacían cosas que de repente decías, oye, pues de repente un sistema que en Europa se vendía en $300,000, aquí lo compraban en $1,000,000, el mismo sistema, ¿no?
Y con todo respeto, pues yo conocí a ese director y no era estúpido, ¿no? Entonces, pues dices, oye, pues ¿cómo lo convencieron, no? O sea, pues no sé, ¿no? Pero lo convencieron, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? La banca se internacionaliza, hay una crisis en el 95 y se empieza a fortalecer el esquema ético, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esa organización, que era la número 13, pasa a ser la número 1 indiscutible en el mercado mexicano. Y hoy los niveles de confianza que tienen, a pesar de sus problemas en TTI y todo esto, que de repente se les ha caído el sistema y lo que quieras, son los más altos. Casi el 50% por arriba de su más cercano competidor. Y gracias a un esquema ético muy sólido, con decisiones muy duras, que llevaron a todos a entender de, oigan, ¿cómo nos vamos a portar bien? Y vamos a tratar de hacer lo mejor para los clientes. Y nuestro negocio es crear valor para los clientes, y es ahí en donde hacemos negocio, no haciendo otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso que sucede, pues que hablas de un líder indiscutible en el mercado. Muy interesante, Omar. Muchísimas gracias por lo que nos compartes. Esta información realmente que no es de fácil acceso, y tener y hacer conciencia de ella se necesita. Y creo que estamos entrando a una siguiente pregunta que quisiera yo presentarles a ustedes en términos de cuáles son los principales dilemas éticos de los profesionales de TIC en su contexto organizacional. Ya empezaron a mencionar algunos casos, ¿no? Me gustaría que nos pudieran seguir compartiendo respecto a estos principales dilemas éticos que se presentan, ya sea por información o conocimiento que ustedes tuvieron o por experiencia propia, ¿no? Adelante. ¿Quieres iniciar, Javier? Sí, claro, muchas gracias. En este sentido, el contexto es muy variado, ¿no? Pero creo que lo importante es dar y recibir de cada uno lo que es justo, ¿no? Y como comenta Omar, actuar conforme a las normas y los valores y los principios morales, ¿no? Y te comento que el contexto es muy variado porque puede ir, por ejemplo, desde el tema del licenciamiento y el uso de software, ¿no? El uso de no autorizado de propiedad intelectual, ¿no? Me ha tocado por ahí, pues, de repente ver y decir, oye, pues tenemos tantas licencias, pero vamos a reportar tantas licencias, ¿no? Y después, nos enfrentamos a temas de auditoría que finalmente pueden caer en temas legales, ¿no? En temas de demandas. Otro de los puntos importantes, por ejemplo, es el acceso no autorizado a información de los sistemas de la organización o de la empresa, ¿no? Y muchas veces en el tema de tecnología de información, aunque tengas el acceso, eso no te da el derecho de accesar o de acceder, ¿no? Entonces, de repente pues, la gente es muy curiosa y dice, oye, pues vamos a ver cuánto gana fulano de tal, ¿no? Y se meten a los sistemas de nómina, o bien, tienen los accesos para entrar a los correos electrónicos, o bien, a documentos confidenciales, ¿no? Y aunque como especialista, en temas de tecnología tengas los accesos, es algo que no se puede dar, ¿no? Otro de los temas, por ejemplo, que se da mucho es el tema de los dilemas de priorización, ¿no? Es decir, ¿a quién atendemos primero? ¿No? ¿Qué proyectos se atienden primero? ¿No? O a quién sí le damos una computadora nueva o a quién no, o a quién le damos una VPN o a quién no, ¿no? Entonces creo que aquí, como bien comentó Omar y la doctora Alejandra, pues se necesita este tema de normas políticas y procedimientos para normarlos, ¿no? Otro de los puntos muy importantes que también mencionaron ya es el cumplimiento normativo, ¿no? Cumplir con todas las regulaciones y leyes relacionadas que se establezcan, ¿no? Los reguladores en materia de TI, en temas de protección de datos personales y ciberseguridad.
Esto sin afectar la eficiencia y la operación de la empresa por un lado, pero por el otro lado no abusar de este tema, ¿no? Fíjate que hace un par de años, 2018, empezó todo el tema de la validación biométrica en el sector financiero para evitar el robo de identidad. Y existe una regulación muy estricta al respecto en cuanto por ejemplo, temas de la validación biométrica. Entonces te permite hacer la validación biométrica, pero no se te permite almacenar la información biométrica de los clientes, a no ser que cumplas ciertos requisitos y ciertos estándares. Sí, pero pues, hay algunos otros que probablemente lo estén haciendo, ¿no? O el tema de geolocalización. También es uno de los temas que también está regulado en todo el sector, en todo el sector financiero, ¿no? Y que pues finalmente podría también derivar en un dilema ético, de repente de decir, oye, como tengo acceso a información, pues entonces la guardo, ¿no? Y otro de los puntos muy relevantes, desde mi perspectiva, tiene que ver con las relaciones con los proveedores y los socios de negocio, ¿no? Poder generar condiciones justas de competencia, ¿no? En el tema de la evaluación de proyectos, mediante un proceso eh, ético, ¿no? De concurso, elaborando los documentos que se llaman RFP, ¿no? Los requerimientos de solución o los requests for proposal, ¿no? Que todos los proveedores tengan la misma información, cuenten con la misma información, que la evaluación de los proveedores se lleve en función a las capacidades y las habilidades técnicas y a la experiencia, y no en temas de amistades. Y también la otra parte, ya cuando está el proyecto, ¿no? Reconocer los alcances que se definieron en el proyecto y en el contrato, ¿no? En el tema de TI es muy frecuente decir, oye, eso no estaba en el contrato o eso no estaba en el requerimiento, ¿no? Cuando a lo mejor sí estaba, ¿no? O bien se dio por hecho de que sí estaba, ¿no? Entonces también todos estos nos representan eh, dilemas éticos, ¿no? En la operación del día a día, en el tema de tecnologías de información, ¿no? Muy vasto todos los temas que has mencionado. De verdad que temas de licenciamiento, de acceso no autorizado, de priorización de recursos, de cumplimiento normativo, validación biométrica, geolocalización, proveedores y socios, requerimientos y contratos, ¿no? Dan, creo que cada uno de ellos una línea amplia para seguir hablando del tema de ética y la toma de decisiones. A mí me gustaría seguir enriqueciendo este tema y por favor, me gustaría en algún momento, quien quisiera continuar sobre esta línea de los dilemas éticos. Sí, Luz. Sí, Luz, gracias. Bueno, me parece que, bueno, hay muchos casos. Desde luego, no me voy a referir a algunos en particular porque de pronto, pues algunos tienen que ver con organizaciones conocidas, pero como son conocidas, seguramente haremos algo de memoria y más o menos podremos relacionar, ¿no? Venta de datos. La venta de datos, ¿no? Que es una práctica común que tiene que ver precisamente con las medidas de seguridad de la información y que ponen a disposición ante pues, la debilidad, digamos, en la ética de las personas que están relacionadas con estos accesos, pues la venta de datos, desde luego, pues dispara delitos adicionales, ¿no? El robo de identidad, por ejemplo, ¿no? Las extorsiones, etcétera. Es una cadena, no es una acción que por sí misma probablemente alcance el impacto final, sino que va llevando consecuencias que tienen impactos mayores. Ya lo dijo Javier, los accesos no autorizados, ¿no? Que puede estar relacionado con la venta de datos o no,
pero que tienen que ver precisamente con tener claridad sobre aquello que se puede pues leer, entender, conocer, y aquello que no se debe leer, ni conocer, ni entender, ¿no? Acciones invasivas, el phishing, el acoso, el hostigamiento y otros muchos términos que han salido en la medida en que se van identificando o se van tipificando y con tales como actos propiamente en su naturaleza y sus consecuencias. Y desde luego, pues todas las acciones que tienen que ver con el conflicto de interés, ¿no? Transferencias indebidas de saldos, modificación de deudas, quizá incluso simulación de información, ¿no? En donde me conviene porque pues tiene que ver con mi imagen, etcétera. Seguramente hay muchos, pero me parece que todo esto que está regulado, que cada vez más se va regulando, pero bueno, no hay ley perfecta. Entonces, siempre hay alguien que puede entender en dónde está esa pequeña fractura o ese pequeño hueco en la norma o en la ley, y que esto implica que la sociedad, el marco legal, ¿no? Las instituciones, pues vayan siempre detrás de aquellas cosas o acciones que no son éticas y que son novedosas, ¿no? Y que habrá que adaptar el marco actual para que las conductas pues, se vayan apegando de mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de ética es una discusión permanente, que no, definitivamente no pienso que se vaya a acabar esa discusión en ningún momento, y que dependerá de la dinámica social y de la dinámica en la que las personas vamos fortaleciendo los valores éticos, pero también las organizaciones van entendiendo cómo procurar mejor el cuidado de su información. Gracias, doctora, por estas reflexiones, dilemas que se han añadido. Por favor, me gustaría la intervención de Omar. Y ya empezamos a tener algunas preguntas en nuestro chat. Daremos tiempo para poderlas contestar. Ahí ya se están expresando, entonces para que nuestros invitados también las vayan preparando, y les invitamos al público que continúen con sus preguntas. Adelante, Omar, por favor. Gracias. Sí, yo coincido. A mí me gustaría tratar de verlo, ¿no? Este dilema ético, agruparlo, me refiero. Los dilemas éticos están asociados al quehacer de la empresa. O sea, es intrínseco a la naturaleza humana tener en cualquier momento una situación que puede implicar un dilema ético, ¿no? Hemos mencionado, o han mencionado mis compañeros, la información personal sensible, la cual se encuentra pues regida por la Ley de Protección de Datos Personales. Y bueno, pues aquí recuerdo un caso de una universidad que implementa un sistema exitoso de acceso con datos biométricos, pero no tenía la firma autorizada de los usuarios, ¿no? Y eso le generó un daño a la imagen de la universidad en un caso exitoso técnicamente hablando, ¿no? Entonces es bien importante. Técnicamente estaba bien, funcionaba todo perfecto, pero no vigiló todos los detalles, ¿no? Y se vio que no fue a propósito, o sea, realmente no sabían que tenían que cuidar eso, ¿no? Entonces vemos que los proyectos tecnológicos no son solo la TI o la técnica, ¿no? Hay toda una serie de elementos alrededor, abogados y muchos que tienen que estar involucrados, que sepan de los temas, porque se ve sencillo, pero pues hay que saber, ¿no? Y las leyes cambian pues cada año muy constantemente, ¿no? Yo creo que tendría cuidado en eso, ¿no? El tema de la propiedad intelectual es fundamental. Ese icono que subimos a la aplicación y pues se ve padrísimo, sí, pero pues tiene copyright, ¿no? O sea, pues hay que pagar por él, ¿no? O sea, luego salir con desarrollos pues que no tiene la protección adecuada, ¿no? Javier mencionaba los ciberataques que están a la vuelta de todos los días. Y pues también hay que ser pues éticos, ¿no? Y no salir al aire si no estamos preparados para cubrir a nuestros clientes, ¿no? A nuestros usuarios. Algo que es muy tentador pues, es manipular la información de una manera pues, conveniente para alguien, ¿no? Yo a lo mejor soy un emprendedor social, tengo proyectos, voy a universidades, capto información de mis foros, de las conferencias, y hago interacción en línea.
y de repente pues me piden que presente como un resultado algo que es positivo a un sponsor, ¿no? Y es el que me estaba financiando el proyecto, ¿no? ¿Qué hago, no? Sí, o sea, son situaciones reales que te enfrentas pues todos los días y que tienes que saber cómo manejar y cómo, creo, pues decir que no, ¿eh? Ahorita yo recuerdo el caso de Teranos, un caso muy sonado, que es una empresa que se formó en el Silicon Valley, ¿sí? Que prometía estudios de sangre mágicos, que en minutos te daba el resultado y enfermedades, y captó millones de dólares. Bueno, no millones, miles de millones de dólares. Y pudo mantener el esquema durante años. De hecho, hasta jaló gente muy importante, creo que hasta Slim estuvo interesado en el proyecto, y resultó que era una mentira. Entonces, esto lo menciono porque esa es una tentación para los emprendedores que debemos de saber decir que no. O sea, yo les diría, no duden, tienen que decir que no, porque el proyecto, la verdad, siempre se sabe, aunque sea años después, y tu trabajo de años se puede desvanecer en unos cuantos días, ¿no? Entonces, esos dilemas éticos hay que saberlo resolver para bien, y vuelvo a insistir, la ética es prosperidad. ¿Sí? Muchas gracias. Me son muy ilustrativas los mensajes que nos han venido dando en temas de decir que no, la ética, ¿no? Nos da prosperidad. También mencionaba, quiero recoger unas palabras de la doctora en temas de la discusión, la ética es un tema de discusión permanente, ¿sí? Que también creo que debemos de tenerla presente. Javier, del mismo, en la misma línea mencionaba los problemas éticos en la TIC impactan rapidísimamente, ¿no? La ética en algún momento está en la discusión y está en la discusión de nuestros compañeros que han venido planteando algunas preguntas y esas acompañan a una tercera pregunta que estaba formulada como ¿cuáles son los principales problemas éticos creados por las tecnologías de la información y comunicación? Se han mencionado algunos, pero esta pregunta también acompaña a alguna pregunta que se ha establecido en el panel, como cuáles son la responsabilidad ética de los profesionales de TIC en la creación de soluciones tecnológicas. También nos preguntan en el panel nuestros asistentes cuál es la ética detrás de la piratería de software o contenido digital en línea. Se ha abordado, pero creo que podemos aún ahondar más en el tema. ¿Qué estrategias se pueden aplicar para fomentar la ética en el mundo de las TIC? Y una más, que hasta qué punto es ético que el gobierno o las empresas recopilen y almacenen datos personales de individuos en nombre de la seguridad o el análisis del mercado. Hay varias preguntas que creo que con sus participaciones se van a ir, se les va a ir dando respuesta. Me gustaría, no sé, Javier, ¿quieres iniciar, por favor? Adelante. Sí, claro. Pues mira, por ahí algo que mencionó Omar, ¿no? Tenía que ver con el tema de los proyectos, ¿no? Muchas veces como profesionales de las TI y en el tema de administración de proyectos, tenemos fechas por cumplir y tenemos también presupuestos que cumplir. Y en más de una ocasión, ¿no? Muchos de los profesionales, dicen, oye, ya el proyecto ya está terminado, ¿no? Y resulta ser que el proyecto no cumple todos los requisitos, ¿no? O todos los requerimientos que se hicieron, pero pues, se reporta como terminado porque pues, había que cumplir esa fecha, ¿no? Eso es parte de una mala práctica y es algo que, como bien comentan, los temas éticos finalmente afectan, ¿no? La operación de las empresas, afectan la operación de las organizaciones, generan una mala imagen. Entonces, entregar los proyectos con la funcionalidad requerida, con las pruebas realizadas de manera adecuada,
es algo que se debe de hacer en la práctica profesional, ¿no? Otro de los temas que se han creado con el tema de las tecnologías de información tiene que ver precisamente con el tema de la privacidad, ¿no? El tema de la recopilación y el almacenamiento de los datos personales que ya comentó también Omar y la doctora Alejandra. Y creo que aquí, afortunadamente, en México se tienen grandes avances, ¿no? En esta ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Hoy en día, por ejemplo, eh, todos están obligados, ¿no? A generar o a tener lo que se conoce como un aviso de privacidad, ¿no? En el cual tú como usuario estás de acuerdo en que la empresa o la organización emplee tus datos personales para ciertos objetivos específicos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si tú lees el aviso de privacidad de una institución financiera, pues te van a comentar que tus datos van a ser utilizados, pues, para el tema de análisis de crédito, ¿no? Para el tema de, de aperturarte una cuenta, ¿no? Y también por ahí, si te dicen, oye, pues es que fíjate que también queremos utilizarlos para temas de mercadotecnia, ¿no? Que mencionaba la doctora Alejandra, el tema de la venta de datos, pues también por ahí es importante leerlos y decir, oye, en esta parte no estoy de acuerdo. Y también es importante que como usuarios de los sistemas de tecnologías de información conozcamos nuestros derechos, ¿no? La ley, de protección de datos personales establece también los derechos ARCO, ¿no? El tema también para la corrección de datos, el tema del rechazo al tratamiento de los datos, ¿no? O la oposición y el tema inclusive de borrar estos datos. Entonces, son temas que se están generando precisamente por el tema de las tecnologías de información y otros relacionados con los usuarios, ¿no? Tiene que ver con la divulgación muchas veces involuntaria, ¿no? De información personal en línea, ¿no? Les aseguro que el 98% de las personas no han leído lo que dice las condiciones, por ejemplo, de Facebook, ¿no? O de Twitter, o de Instagram, o de TikTok, ¿no? Entonces, se publica información o generamos información o proporcionamos información de manera inconsciente o de manera involuntaria, ¿no? Y es otro de los problemas que se generaron o que se generan a través del uso de la tecnología. Otro tema es la desinformación, ¿no? Y la propagación de noticias falsas, ¿no? Con el objetivo de crear estas separaciones o divisiones en la sociedad o bien influir directamente en las opiniones, ¿no? Y lo vimos ahí en las elecciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Cómo se usó la información contenida en Facebook para dirigir a las masas, ¿no? O bien proporcionar información específica para cierto grupo de gente, ¿no? Se ha notado que la información de repente no es lo mismo, la misma para todos, también son temas que se generaron ahí con el tema de TI. Y pues quisiera yo dirigirme un poquito a una de las preguntas por ahí que dicen, oye, ¿qué tan ético es que los gobiernos o las organizaciones tengan y almacenen los datos personales, ¿no? Que ese ha sido uno de los temas. Hace algunos días estaba yo viendo algún artículo de cómo es que el gobierno chino, por ejemplo, está empleando la inteligencia artificial para la identificación de las personas y evaluar el comportamiento, ¿no? Y de esta manera irles quitando ciertos derechos a los ciudadanos si si no se comportan de manera adecuada conforme a los requerimientos del gobierno. Y ese pues, es un tema, es un tema ético. De hecho, por ahí hay algún capítulo también de Black Mirror, ¿no? De la serie esta de Netflix, que habla precisamente de esto, ¿no? Acerca
de qué tanto derecho tienen las empresas y las organizaciones de hacer evaluaciones en función a tu información y a tus datos, ¿no? Yo creo que se deben de establecer marcos normativos y regulatorios adecuados para manejar todo este tipo de situaciones, ¿no? Lo comentábamos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. También hace algunos años aquí en México se tuvo la discusión si la información biométrica la debería de tener la Secretaría de Gobernación o no, ¿no? Y cuál era el objetivo cuando esta información, por ejemplo, ya la tiene el INE, ¿no? Entonces, para todo ello pues, se requiere establecer precisamente esos marcos normativos, ¿no? Para dar certidumbre a los derechos de las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Por favor, no sé, Omar, Ale, que quisieran complementar para ir cerrando, ya nos quedan algunos minutos. Sí, Luz, gracias. Bueno, sí, desde luego, pues tiene muchas aristas el tema. Ya Javier mencionó varias cosas que pueden detonar otras sesiones, ¿no? Eh, yo me quisiera enfocar un poco en el tema, por ejemplo, en dos básicamente. Uno que tiene que ver con propiedad intelectual y los retos que en este momento se están discutiendo con la invasión masiva de la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que son tecnologías que existen hace décadas que han estado madurando y que hoy tienen pues la posibilidad de entrar pues a las casas de todos nosotros, ¿no? Entonces, el tema de la ética y de inteligencia artificial particularmente relacionado con la propiedad intelectual, ¿no? Que es un tema que hoy está en discusión. Hay algunos marcos ya que pues algunos estudiosos, algunos autores e incluso empresas han tratado de formular, particularmente en otros países, no necesariamente en México, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con cómo ir tratando de procurar el cuidado de la información y de la conducta de las personas para evitar algo que a lo mejor en este momento todavía no sabemos con precisión hasta dónde puede llegar, ¿no? Por eso hablaba de que la norma pues es imperfecta porque habrá cosas que descubrir seguramente en esta masividad de la tecnología. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la importancia de la educación que tiene que cubrir estos temas desde lo básico. Es decir, no es un tema de las universidades nada más, ¿no? Pero tiene que ir desde la educación elemental y tiene además que ir todo esto acompañado de una política pública revestido del marco legal adecuado que, por ejemplo, en el tema de privacidad de datos, que ha sido pues también un proceso que ha ido madurando, ¿no? Y que se han creado instancias para procurarlo, para tutelar el derecho de acceso a la información y del cuidado de la información, etcétera. Pero por otro lado, la función concreta del gobierno y de las autoridades para vigilar y actuar en consecuencia con las sanciones que la ley impone. Es decir, la letra no se puede quedar como letra muerta, ¿no? La regla puede llegar a acercarse mucho a la perfección, pero si no se opera, entonces difícilmente se va a tener el impacto que se esperaría para tratar de contener acciones que pues en este momento ya no, y este es digamos en donde las TIC son protagonistas, en este momento ya no me afectará nada más a mí, sino puede afectar la gobernabilidad en un país, ¿no? Entonces, no es una cosa menor y hay responsabilidad de todos los agentes que intervenimos como sociedad, como gobierno, como universidades, como empresas, para que esto vaya caminando y se vaya articulando no solamente en la norma, sino también en las acciones. Pues empieza a responder respecto a qué estrategias se pueden aplicar a fomentar la ética en el mundo de las TIC y en el mundo en general, ¿no? Creo que ahí empezamos a dar
respuesta. También nos queda la reflexión de la profundidad que tiene nuevamente cada tema. Me gustaría, sin más, no, sin robar minutos, Omar, por favor, si nos gustas dar tu intervención para continuar con una línea de conclusiones, yo les pediría que de forma breve, ¿no?, pudieran preparar un mensaje con el que quisieran cerrar en este panel. Por favor, Omar, adelante. Sí, mira, retomando un poco lo que ya ha comentado Javier y la doctora Alejandra, estamos en un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después en el tema de los riesgos que las tecnologías de la información pueden ofrecer al mundo. Pueden ofrecer grandes cosas. Yo estaba viendo que con la inteligencia artificial se pueden hacer N estudios de ADN que a lo mejor a una persona le toman meses, y resulta que la inteligencia artificial en esos meses te entrega cientos de posibilidades del estudio, ¿no? Entonces son cosas maravillosas que todo este mundo del chat GTP y todo esto que se ha venido a la luz este año, estos últimos meses. Pero también es cierto que estos nuevos sistemas, como las redes sociales y la inteligencia artificial, tienen una capacidad nunca antes vista para manipular y falsear la realidad. Y yo creo que ese sería uno de los grandes retos que tiene la humanidad, ¿no? Ahorita recuerdo a una persona que he seguido en YouTube, que es un israelí, entiendo, que se llama Yuval Noah, que es un historiador, que habla de estos riesgos. Y yo creo que algo que le retomo es que esta inteligencia artificial que nosotros concebimos, pues la vemos como Terminator, ¿no? Como un gran robot que sale y hace cosas, o como la Matrix, que nos instalan algo aquí en la parte de atrás para conectarnos, ¿no? Pero dice que no es así, y yo creo que en cierta forma tiene razón. La inteligencia artificial ha logrado empezar a decodificar el sistema operativo humano, que es el lenguaje. Entonces, en ese manejo del lenguaje e imágenes, somos capaces de hacer cosas sin saber si en realidad es cierto. Hablamos de las redes sociales y de una elección de los Estados Unidos que está cuestionada, si los asiáticos intervinieron o no, hackeándola, ¿no? Y generando bots y esto. Hablamos de videos que con una sola foto y una voz nuestra pueden hacernos hablar y parecer que somos nosotros y que decimos cosas que nunca dijimos, ¿sí? O que nunca hicimos. Y eso es ya una realidad. O sea, eso ya no es ciencia ficción. Hablamos de esa tarea que ya no sabemos si el alumno la hizo o no. Hablamos de ese libro si ya no sabemos si el autor lo hizo o no. Hablamos de esa música si no sabemos si la persona o el músico la hizo o no. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Yo retomo un poco las palabras de la doctora. Yo creo que México tiene que meterse en serio para primero estudiar todo este fenómeno, y cómo le hacemos para aprender de él y cómo logramos realmente configurar políticas públicas, un marco normativo adecuado, ¿sí? Yo retomo ahorita una carta que acaban de firmar, creo que fueron 1000 de los grandes creadores de inteligencia artificial, en donde invitan a hacer un alto en el camino, ¿no? Oye, vamos a tomarnos un tiempo, unos meses, para realmente pensar en las consecuencias que esto puede traer a la humanidad y regularlo de una manera efectiva, porque pues, ¿cómo regulas a una máquina en donde los autores ni siquiera saben lo que es capaz de hacer? ¿Sí? O sea, en ese punto estamos, ¿no? Oye, el autor del código no sabe lo que su juguete es capaz de hacer. Y yo creo que aquí es un gran reto, pero también quiero resaltar que las cosas positivas que todo eso puede dejar para la humanidad es maravilloso. Entonces, hay que, como siempre, hacer hacia arriba los beneficios y tomar medidas para mitigar los riesgos, ¿no? Que ese es los negocios, ¿eh? Siempre debemos de buscar maximizar los beneficios y mitigar riesgos. O sea, no es distinto. Gracias. Muchas gracias. De una vez que tienes perdón, Javier, adelante, tu cierre, por favor, breve, que tenemos 3 minutos. Sí, gracias. Pues mira, estaba yo leyendo por ahí el tema de qué estrategias se pueden aplicar para fomentar la ética en el mundo de las tecnologías. Ya se mencionaron algunas, ¿no? Establecer un marco regulatorio y normativo adecuado, ¿no? Y para esto, pues hay que comunicarlo, ¿no? Hay que comunicarlo, hay que capacitar,
En el caso de los equipos de tecnología, a estos equipos de trabajo, ¿no? En este marco normativo, por ahí al principio de la sesión, también el maestro Omar mencionaba los temas de las auditorías internas, ¿no? Al interior de las organizaciones. Por ahí en temas de gobierno, pues, los órganos internos de control deberían estar capacitados para también dar seguimiento a este marco normativo y regulatorio, ¿no? También otro de los temas es que se debiera fomentar un entorno adecuado para que los profesionales se sientan cómodos para plantear precisamente preocupaciones éticas, ¿no? Y se cuenten con las herramientas necesarias, ¿no? En un momento dado para hacer las consultas sobre ciertos comportamientos éticos o sobre ciertos dilemas, ¿no? O bien para poder comunicar adecuadamente algunas situaciones preocupantes que se dan al interior de las organizaciones, ¿no? Estos famosos buzones anónimos, ¿no? Que de repente también suelen ser necesarios al interior de las organizaciones, ¿no? Y creo que con esto es parte fundamental de los mecanismos para poder ir fomentando este tema de la ética, ¿no? Al interior de las organizaciones y de las TI. Aunque, como comentamos desde un principio, no es exclusivo de las tecnologías de información, sino para todas las actividades, ¿no? Que lleva a cabo el ser humano. Muchísimas gracias, Javier. Doctora Ale. Sí, Luz, gracias. Solo brevemente, las tecnologías de información no son las malas de la película, ¿no? O sea, hay que decirlo. Son herramientas que nos pueden servir para mejorar nuestra vida, ¿no? Para mejorar nuestra relación con la sociedad y con el ambiente, pero en realidad la ética recae en las personas y las personas somos responsables del mejor uso posible de las tecnologías de información, de su alcance y digamos de lograr el bienestar que se pretende, ya sea que se trate de una empresa, se trate de un gobierno, de quien sea, no importa, el propósito final es servir a las personas. Entonces, la ética recae, por tanto, del lado de las decisiones que tomamos. Entonces, la tecnología por sí misma, desde luego, pues es el resultado de nuestras decisiones. Muchísimas gracias, doctora, por su puntual participación. Omar, por favor. Gracias. Pues mira, yo creo que ya Javier recopiló muy bien todo el tema de la ética en las grandes organizaciones y como comenta la doctora Alejandra, pues está la persona atrás, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar, tratar de complementar el mensaje con los emprendedores sociales, ¿no? Con los proyectos en donde, insisto, sabemos que no hay mucho dinero, que hay muchos sueños, que hay muchas ganas de hacer el bien, pero yo algo que aprendí, he tenido la oportunidad de ser coach de emprendimiento desde hace muchos años, y algo que he aprendido es que esto es trabajo, ¿no? Y conocimiento. Entonces, una gran pregunta que hacen en las grandes escuelas de emprendimiento del mundo es, oye, ¿dónde están tus 20,000 horas en el simulador, ¿no? O sea, pues sí, es que no tengo experiencia, no importa, pero ya tienes 20,000 horas en el simulador, ¿no? Y para nosotros el simulador en el tema de TI pues, es pegarle al código, pero pues yo creo que también ya hablamos de que no solo es pegarle al código, sino hay que conocer las leyes, hay que conocer los mercados, hay que conocer las culturas. Hablamos de si en emprendimientos sociales, 50 culturas prehispánicas vivas en el país, lo cual nos hace muy rico, pero son 50 maneras distintas de ver el mundo, ¿no? Entonces yo creo que yo dejaría esa reflexión, ¿no? La mente ética. Necesitamos siempre construir una mente ética y no perder de vista que no solo están las leyes, ¿sí? Que no solo están las normas y los procedimientos, también están los usos y costumbres. Entonces, para los emprendedores sociales está ese otro reto. Oye, no está en la ley, sí, pero no es correcto que tú te quedes con un grupo de chicas solo, ¿sí? Se interpreta muy mal, ¿vale? Entonces, por favor, niño, no lo hagas. ¿Sí? Y eso, pues, así son las culturas locales, ¿no? De las culturas prehispánicas. Y eso, pues, hay que ir, hay que conocer.
¿sí? O sea, no solo, acuérdense que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento y de las consecuencias, ¿no? Un abrazo a todos. Sí. Pues grandes reflexiones. Les agradecemos en demasía su participación, su conocimiento, sus reflexiones. De mi parte, les agradezco hayan aceptado participar en ese panel. Los esperamos que en emisiones siguientes podamos contar con su participación. Y bueno, cedo la palabra a Ricardo para hacer el cierre de este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solo quiero decir que les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Gracias por su asistencia.